Y ahora sí, Guzmán, Sarasa Guzmán, para los amigos. Seguramente usted habrá visto algunos títulos. Los ministros de Economía en la Argentina se empecinan en ser pedagogos del fracaso. Te cuentan pedagógicamente el fracaso. Y te lo cuentan de tal manera que siempre el fracaso es ajeno, es de otro. La Argentina, transversalmente en lo económico, va de pendiente en pendiente. A veces es más pronunciada, a veces se aplana, a veces hay un veranito cambiario, como ahora. Esto le da a los tecnócratas, como Guzmán, a los aprendices de brujo, les da un poquito de aire. Guzmán parecía explicarle con tono docente a Carlos Pañi, que buscaba con una lógica irrefutable que contestara lo básico, con un tono de docente de Columbia, intentaba, con su zaraza, enseñarnos a los argentinos qué es la inflación, qué causa la inflación. Es increíble. Usted que está del otro lado sabe perfectamente qué es la inflación. Yo lo sé, Lourdes, Javi, todos sabemos qué es la inflación. Pero escuche al novato Guzmán. Yo no sé si alguna vez administró un kiosco Guzmán. Yo no sé si alguna vez pagó una plantilla de sueldos Guzmán. Yo no sé qué actividad privada, por ejemplo, hizo Guzmán. Sí, es doctorado, da clases en Columbia, es el oráculo de Stiglitz, el ex premio Nobel de Economía, acaba de ser premiado. Ahora, ¿de la Argentina? ¿De la inflación? Explicaciones. ¿Sabe por qué Sarasa Guzmán? ¿Sabe por qué Sarasa Guzmán? Porque él mismo, en un chiste que le hacía Sergio Massa en el Congreso cuando tenía que explicar a dónde iba la economía, el canje de la deuda, le confesó, casi en un lapsus, yo puedo zarasear. Y sí, lo sigue haciendo. Por ejemplo, inflación, versión Guzmán. Nosotros lo que le decimos es, la inflación es un problema multicausal, que tiene que ver, por un lado, con los distintos desequilibrios macroeconómicos que tiene la economía. ¿Desequilibrios como cuáles? Bueno, la incapacidad que ha tenido el país por tiempo de poder aumentar la oferta de dólares, las exportaciones, básicamente, que es lo que nos da los dólares genuinos, los problemas fiscales y el hecho de tener que recurrir sistemáticamente al financiamiento monetario, generando más pesos cuando la cantidad de dólares no crece. Del Estado no habla, ¿no? Sarasa Guzmán. No, del Estado no. No podemos conseguir los dólares. ¿Por qué será que no se pueden conseguir los dólares? Alineamiento de precios y salarios. Inflación multicausal. Sarasa pura. Ojo, ojo que con esa zaraza comulgan muchos economistas en toda la línea de la Argentina. Aún economistas que comulgaban con Juntos por el Cambio. Pareciera que la palabra multicausal pudiera ser una excusa para no encontrarle la vuelta. Como es multicausal, hasta que se alineen todos los planetas y las causas, alguna vez a lo mejor logramos solucionar algo que el mundo ya lo solucionó. El mundo solucionó el problema inflacionario, salvo un puñado de países de África, el Líbano, Venezuela y la Argentina. Tenemos un presidente del Banco Central más preocupado por buscar dónde están los dólares que dónde está la demanda genuina de dinero que emite el propio presidente del Banco Central, que es el peso, la nuestra, la que le mostré el otro día, el billetito que se deshace porque lo destruyen. Porque este mismo Guzmán le explicaba anoche a Carlos Pañi que la devaluación programada, ellos dicen el movimiento del tipo de cambio, o sea, porque decir la destrucción de la moneda este año va a ser del 24%. Por eso queremos que la inflación sea del 29%.
Y por eso los sindicatos están alineados con nosotros. Los sindicatos nos creen, no piden aumentos más allá del 29, el 30%. Ahora, ellos, los sindicatos, son los buenos, nos creen, somos el frente de todos. El frente de todos no toma deuda en dólares. Juntos por el Cambio sí. Nosotros somos los buenos, ellos son los malos. Fíjese cómo se quieren alinear las cosas según Sarasa Guzmán. Todas las paritarias están cerrando en la línea de lo que establece el presupuesto. Que el presupuesto establece que debe haber una recuperación del salario real y se apunta a reducir la inflación de forma gradual. Mencionabas el 29%. Sí. Bueno, estamos ahora hablando falta, de una inflación de menos de 2% ahora vamos a de aquí a fin de año. Ahora vamos a es llegar un a cómo, esfuerzo enorme. Pero ahora vamos a llegar a cómo administramos los instrumentos a lo largo del año. A ver. ¿Sí? Pero lo que te decía es, hay un lado que está actuando de una forma muy responsable, confiando en la política económica del gobierno y además confiando en el compromiso que el gobierno tomó de hacer lo que sea necesario para que el salario real, para que el poder adquisitivo del salario crezca. Sí. Bueno, ahora falta que las empresas terminen de hacer su parte, que es aquello en lo que está trabajando el gabinete económico junto a las empresas para alinear expectativas y conductas con lo que establece el presupuesto como objetivos de inflación. Esto es Sarasa. Créame, y trato de que no suene ofensivo. Lo que pasa que es insultante al sentido común. Nos insultan a la inteligencia mínima presunta con estas explicaciones chabacanas, esta pedagogía barata. Esto que dice Guzmán lo sabe un estudiante de la escuela secundaria que empieza a entender los palotes mínimos indispensables. Pero piensan que la tribuna se ha derrapado, se ha desarmado, la tribuna de los ciudadanos, en una incultura económica donde ya no entendemos lo elemental. ¿Cuál política económica? ¿Cuál política económica es la que están esperando los sindicatos y los empresarios? El telefonazo del Instituto Patria que le dice, chiquito, las tarifas no aumentan, ¿eh? O aumentan lo que yo digo, porque acá yo gano las elecciones, dice Cristina. El sensato, Guzmán, no podía responderle a Carlos Pañi, no le respondió por qué todas las empresas tienen que hacer su trabajo, esto es, poner precios máximos, control de precios, producir al máximo de la capacidad instalada, mientras le meten impuestazos como la modificación del impuesto a la ganancia para las empresas para financiar la disminución para la clase media, algo que no estaba en el presupuesto. En un momento Carlos Pañi le dice, pero si el presupuesto es el programa económico es sobre la marcha, es el vamos viendo. No, el presupuesto es el marco general donde se alinean las ideas y las conductas finales. Guzmán, no somos estúpidos. No nos tome el pelo, por favor. Joven, no nos tome el pelo. Vaya a contarle eso a un estudiante sobre el que usted tiene la potestad de ponerle un 1. Usted es un empleado nuestro. Y bastante mediocre, por cierto. Pese a todos los lauros académicos, que no dicen nada a la hora de administrar la cosa pública. Nada. Porque se han quemado los tecnócratas en este país llevándonos al tacho. En todo caso, debiera tener la dignidad, Guzmán, para decir, en este contexto de la política, yo no puedo hacer política económica. Eso sería mucho más digno. Plantarle la renuncia a Cristina Fernández de Kirchner y a Alberto Fernández y decirle, ¿saben qué? Así no se hace política económica. Así no podemos recuperar ninguna credibilidad. Y en el colmo de la zaraza, en el colmo, hasta yo diría de la psicopatía hacia el ciudadano, te dice Guzmán que la responsabilidad de la inflación es tuya, es mía,
es de los muchachos, de los técnicos, de los camarógrafos, de ellos. Es nuestra. Escúchalo. Coordinar en una economía como la economía argentina, que viene de años de inflación, es otra cosa. Es otro proceso que requiere algo que vos marcaste. Dijiste, es una tarea de todos. Efectivamente, es una tarea colectiva. Bajar la inflación es un proceso que el gobierno conduce, pero que conlleva una responsabilidad colectiva de todos los actores económicos. No, Guzmán, no. Yo no tengo nada que ver con la inflación. Yo laburo, cobro por lo que laburo, gasto en la educación de mis hijos, gasto en la salud, gasto. Mi madre es una jubilada. No, Guzmán, es tuya la responsabilidad. Es del presidente del Banco Central la responsabilidad. Es de la clase política la responsabilidad. Recuperar la credibilidad no es una tarea colectiva. Hacete cargo, Guzmán. Hacete cargo. ¿Qué responsabilidad colectiva, viejo? Y después vino lo peor. Carlos Pañi le preguntó, con lógica absoluta, no recuerdo exactamente el término que usó Carlos, ¿no va en contra de la lógica de alinear las expectativas que una empresa como YPF haya aumentado en 7 meses casi el 50% el precio de los combustibles y que esté anunciando que va a aumentar 15 más sin los impuestos? 65%. ¿Qué? YPF sí y el resto de las empresas no. ¿Cómo es esto? ¿Saben lo que dicen los que manejan a Fronti y González, los hombres puestos por Cristina en YPF? ¿Saben lo que dicen? Tenemos que aumentar el precio de los combustibles porque vamos a invertir. Ahora sí YPF va a producir. Es como si Arcor dijera, mañana voy a aumentar el precio de los bonobón a lo que se me ocurra, porque mi plan de inversiones tiene que crecer y el consumidor le tenga que pagar lo que Arcor o el don Pagani se le ocurra ponerle de precio al bonobón. No, así funciona la mente de los burócratas que manejan empresas del Estado, las funden, porque la renegociación de la deuda de YPF ha sido ruinosa, se ha quedado sin mercado para tomar deuda, por lo tanto no puede financiar su plan de inversiones y se lo hace pagar al consumidor. En otra parte le pregunta a Carlos Pañi, ¿no es contradictorio las retenciones agropecuarias si queremos fomentar las exportaciones? Sarasa Guzmán, zaració. Es muy simple. El mundo no quiere comprar los impuestos argentinos. En alimentos, el 50% del precio de un alimento, de una botella de agua, de una lata de tomate argentino, el 50% del valor son impuestos. Entonces, el que está afuera, el empresario de afuera, no hace donaciones gratis, no hace donaciones a la Argentina. Ha llegado a tal punto el extravío de los políticos, del gobierno, de estos zaraceros, que le venden al mercado interno, presumiendo su ignorancia de lo que pasa en el mundo, que vamos a aumentar las exportaciones sin que el Estado haga nada. El Congreso de la Nación aumentó 53% el presupuesto de gasto. Sí, el Congreso. 53%, pero quiere 29% de inflación, Guzmán. Y ese mismo Congreso le mete un impuestazo ahora en las ganancias, ¿sabe a qué? A las grandes empresas. Zaracean en el relato a los que se comen la papilla masticada, como que están beneficiando a las pymes y haciéndoles pagar el costo del impuestazo a las grandes empresas. ¿Saben qué consideran una gran empresa? Un kiosco o un negocio mediano que facture $2.000, que tenga, de rentabilidad $2.000 por mes. O hay una nota en el diario La Nación de hoy, hasta los kioscos van a tener que pagar el impuesto de las grandes empresas.
Es ofensivo. $2.000 es el sueldo mínimo promedio de un trabajador alemán. En eso han convertido la Argentina. Y Sarasa Guzmán te dice, y tenés que, por educación, claro, soportar que te zaraceen la cara, que está todo absolutamente controlado. Y que este año la devaluación de la moneda va a ir de la mano de las expectativas y que todos unidos triunfaremos. Fíjate. Nosotros dijimos, vamos a tener un objetivo de depreciación del tipo de cambio de alrededor del 24-25% en el año. Y elegimos concentrar parte de la depreciación, una parte importante, en los primeros meses del año. La depreciación del peso contra el dólar en enero fue 3,7%, en febrero 2,9%. En marzo va a ser más baja que 2,9%, va a ir bajando. Pero si eso la inflación no representa... sigue alta, va a haber atraso cambiario. Pero la inflación responde también a la política cambiaria. Y esto está programado, ¿sí? La política cambiaria está programada. Está programado. La política económica está controlada. Esto me hizo acordar a un clásico. ¿Se acuerdan de este señor? Y por último, quédense todos tranquilos que esto está estudiado en profundidad. Alguien me dirá, bueno, pero es el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y sí. Y sí. El Golden Boy de Cristina. Y aquí estamos. Cuidado. Yo fui muy crítico del ministro Duhovne, porque también me zaraseaba en la cara cuando alguna vez lo entrevisté. Y le pregunté, si no bajaron, recuerdo, nota Duhovne, abril 2018, si no bajaron la inflación hasta ahora, ¿por qué la van a poder bajar? Si con lo que han hecho hasta ahora. Entonces, esto es transversal, ¿eh? No podés permitir que estos muchachitos que después se van de este lugar, cobran pingües honorarios en dólares para dar conferencias por el mundo, que se llevan la cocarda de haber sido ex ministro de Economía de la Argentina, y la Argentina está cada vez más pobre, cada vez más arruinada y cada vez más confundida en torno al ABC. No tenemos moneda, las empresas son expulsadas, el Estado no se toca, el Estado es un semidios al servicio de los gobiernos de turno, que no se toca porque es la clave fundamental para seguir multiplicando la pobreza y administrando la pobreza. Te hablan de administrar las expectativas. ¿Sabes qué es eso? Voy a alinear los recursos del Estado para tirarle migajes para que no se me rebelen. La economía argentina, de la mano de estos tecnócratas, más tendría que recurrir más a la astrología que a la matemática. Deberían alinearse los planetas, Júpiter, para que estos muchachos bajen a tierra. Yo los llevaría de la mano a Guzmán. Vení, Guzmán. Vamos a 11. ¿Querés? Vamos a charlar con algunos empresarios, dale. Con algunos dueños de empresa. Vamos, Guzmán, dale. No te digo a Florida porque es un desierto, es un páramo. La calle Florida. Con pandemia, con todo lo que quieras. Te llevaría a Córdoba, Guzmán. Vení, Guzmán. Dale. Salí del cenáculo de los teóricos que jamás bajaron a tierra y administraron un dólar en la realidad. Para finalizar, Guzmán no está solo. ¿Saben lo que dijo el presidente del Banco Central de la República Argentina, el señor Miguel Pese? Mostrame, por favor. Mirá, Miguel Pese. Yo digo que no tenemos un problema de escasez de dólares, sino que tenemos un problema de abundancia en Argentina. Argentina tiene dentro de sus fronteras alrededor de 130.000 millones en billetes atesorados en cajas de seguridad, colchones, rincones, pozos al fondo de la casa. Tenemos un mercado de capitales que no puede digerir esa capacidad de ahorro. ¿Sabe, señor Pese, que no pueden digerir los dueños de esos 130.000 millones de dólares? Porque no se lo dan a los estafadores
Porque como decía Mafalda, el gran Quino, acá no faltan recursos, sobran delincuentes, sobran estafadores. El argentino sabe que se tiene que proteger de la rapiña del sistema político. Y esto no es un discurso antipolítico. No es un discurso antipolítico. A mí la política me parece el único instrumento para que una democracia liberal pueda tener representatividad de todos los sectores. Ustedes, Pese, Guzmán, Alberto, Cristina, el peronismo más furibundo, no creen en el sistema. Quieren una monarquía electiva. Por eso, el muchachito a cargo del Ministerio de Justicia hoy ha dicho con total impunidad, y tema que vamos a tratar a continuación, que quiere que los jueces libren de culpa y cargo a Cristina. ¿Quién cuerno va a poner $1 en este país? ¿Quién creen que va a poner $1 en este país, muchachos? Tener moneda no es tener el billete. Tener moneda es tener credibilidad, tener confiabilidad de los mercados, ser buenos pagadores, hacer lo que hay que hacer, tener coraje para hacer lo que hay que hacer. No tocan al Estado, mitad porque son cobardes, mitad porque son ineptos. O lo repartiría en tercios. No tocan al Estado, 1/3 porque son cobardes, 1/3 porque son ineptos y 1/3 porque se llevan una parte del león. Y hasta que no entendamos, vos, yo, todos, que los zarazas, los Guzmanes de turno, se sientan en un set de televisión para decirte lo que ya sabés porque lo has padecido, porque tu padre, porque tu madre, porque tu abuelo tienen memoria inflacionaria, porque nuestros hijos nacen con un ADN inflacionario, porque la Argentina no tiene moneda porque ha estado lleno de estafadores seriales. La pobreza no es casualidad. Y te quieren hacer creer, Cristina entre ellas, que el problema de la Argentina es su situación única en el mundo. La bimonetariedad. ¿Qué cuernos es eso? ¿Sabés qué es eso? Que nadie cree en la moneda propia. Y el que puede, no el que la lucha para ganar el mango, el que puede se refugia en el dólar y se los guarda, no en el banco, porque ya te chorearon los dólares del banco. Entonces, hasta que esta clase política estafadora serial no le hable de frente a una sociedad que está demandando respuestas en serio, ¿qué querés que te diga? Yo a estos zaraceros va en contra de mi profesión, ¿no? Yo no aguantaría un round escuchándoles esto. Seguramente el no me... El anterior dispuso aumentos de tarifas que fueron del orden de los miles por ciento. ¿Sí? Sí. Eso que no en es alguna razonable. medida les permite a ustedes también tener este atraso tarifario. Pero vos fijate, Gracias a las tarifas que aumentó Macri. La segmentación en gobiernos a veces obnubila o deja muy borroso el proceso, ¿no?, de una misma economía. Y al mismo tiempo, en el año 2018, cuando se da un cambio brutal en el mundo sobre las expectativas acerca de lo que iba a ser el futuro de Argentina, cuando colapsa el modelo económico que dispone el gobierno de Juntos por el Cambio, empieza un proceso de devaluación muy fuerte. Sí. Ese proceso, esa crisis macroeconómica, no la pudo frenar nunca el gobierno anterior. Bueno, ahí está. Carlos Pañi le dijo ahí en el tema tarifas, ustedes tienen margen para hacer demagogia tarifaria porque Macri hizo el abrupto sinceramiento del costo de la energía.